Al final, lo que debemos buscar es la capacidad que tiene la respuesta que vamos a implementar de mantenernos o de ponernos dentro del apetito de riesgo de la compañía mediante la reducción de la probabilidad, del impacto o de ambos. Piensa en esta ecuación como que esta es la clave, y aunque es una magnitud que todavía no hemos visto cómo se establece, debes tenerla siempre en la cabeza. El apetito de riesgo de la compañía es lo que te debe guiar a la hora de decidir si las respuestas que pretendes implementar son las adecuadas. Veamos una característica específica para el caso de que nuestra respuesta sea la de transferir el riesgo. La transferencia del riesgo normalmente se realiza a través de una póliza con una compañía de seguros o reaseguros, en la que se establecen los posibles siniestros, que se corresponderían con nuestros eventos de riesgo, y las coberturas que la compañía otorga para cada una de las ocurrencias de estos siniestros. Además de que conviene contar con compañías especializadas en la cobertura de este tipo de riesgos y responsabilidades profesionales, se debe poder especificar de la manera más clara posible cada uno de los posibles eventos a cubrir y no dejarlo todo bajo una expresión generalista relativa a negligencia profesional o errores de procesamiento. Sé muy claro y específico, pero además piensa en lo siguiente. Cualquiera que conduce un vehículo del tipo que sea sabe lo que significa pagar un seguro. Lo normal es que si quieres conducir dentro de la ley, pagues un seguro todos los años. Y por el hecho de pagar un seguro, ¿tú te dedicas a conducir negligentemente o a darte golpes o a embestir a otros usuarios? Pues no, ¿verdad? Eso no es lo normal. Pues en el caso de tu empresa es exactamente lo mismo. No por tener el hecho de tener una actividad asegurada, es decir, de haber transferido cierta parte del riesgo, debes dejar de gestionar activamente los riesgos asociados a esa actividad. El motivo parece obvio, ¿vale? Pero lo vamos a explicar con un ejemplo. En el caso del seguro de tu coche, ¿qué pasaría si te dedicaras a conducir de manera descuidada y al final del periodo anual has tenido que dar varias partes al seguro? Sí, efectivamente, vas a pagar bastante más el año que viene. Y en los casos más graves incluso te van a echar de la compañía de seguros, es decir, que no vas a poder asegurar tu coche en esa compañía nunca más. Pero aún puede suceder algo peor, y es que si tu caso es extremadamente grave, no solo no lo puedes asegurar en esa compañía, sino que a lo mejor no te lo aseguran en ninguna compañía del mercado. O puede suceder que para asegurarlo tengas que pagar una suma de dinero bastante grande. ¿Piensas que con las empresas negligentes no sucede lo mismo? Pues te equivocas. Lamentablemente yo he tenido que vivir situaciones en las que las malas gestiones de riesgos hacían muy difícil la renovación de pólizas de seguro que constituían una buena red de respuesta y cobertura entre los riesgos de las compañías. O lo hacían en términos económicos inasumibles para la compañía, ya que por el número de siniestros declarados previamente, el precio se llegaba a multiplicar incluso por 10. Pero no solo esto, sino que además en la mayoría de las actividades, y al igual que ocurre con la conducción y con los vehículos, la existencia de un seguro de responsabilidad profesional es absolutamente obligatorio, ya sea por ley o por la exigencia de clientes o proveedores u otros terceros con los que pretenda yo trabajar. Es que me lo van a pedir para poder trabajar conmigo. Por tanto, al final de lo que estamos hablando es de la existencia o de la necesidad de utilizar respuestas combinadas y no unitarias. Transferir el riesgo, pero gestionarlo activamente. Y por último vamos a ver una característica propia para el caso de evitar, lo que se conoce como el lucro cesante, que ocurre en los casos que hemos visto anteriormente en los que mi respuesta era de evitar, dejar de hacer la actividad o el proceso que estaba ejecutando. Dejo de generar actividad y con ello dejo de tener la capacidad de generar beneficio. Es un caso específico del análisis coste-beneficio, porque aquí lo que tengo que estimar es el beneficio que obtendría en caso de seguir ejecutando dicha actividad, proceso o línea de negocio. El lucro cesante es muy difícil de calcular, aunque siempre podemos realizar estimaciones basadas en actividades similares o en ejercicios anteriores, si es que poseemos de dicha información. En cualquier caso, estas estimaciones hay que realizarlas con mucha cautela, ya que depende de quién y cómo las realice, nos llevarán a un resultado u otro. El papel, y sobre todo en términos de desarrollo y de planes de negocio, te vuelvo a recordar, ese papel y ese Excel lo aguantan absolutamente todo. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo, que es un poco largo. Hemos visto con algunos ejemplos concretos los 4 tipos de respuesta que podemos dar ante el riesgo, o a la amenaza: aceptar, gestionar, transferir y evitar. Hemos visto también que cualquiera que sea la decisión que tomemos, es muy importante que quede debidamente documentada. ¿Por qué? Para la trazabilidad y la responsabilidad. Repasamos algunos criterios que debes utilizar a la hora de plantear la información
y generar el debate adecuado para que se tome la mejor posible respuesta. En primer lugar, podrías utilizar el análisis coste-beneficio, la eficacia de la medida en términos de influencia en la probabilidad o del impacto, la relación con el apetito de riesgo, la utilización de respuestas combinadas, acuérdate de transferir y gestionar, y el análisis del loop procesante. En cualquier caso, siempre debemos valorar el efecto que la respuesta va a tener en los componentes de medición o estimación del riesgo inherente, es decir, cómo va a afectar a la probabilidad de ocurrencia y al impacto en caso de ocurrir o a ambos. Este último punto es muy importante, ya que debemos tener el comportamiento esperado de nuestra respuesta muy bien valorado. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, una vez que implementemos la respuesta, deberemos tener un punto de referencia sobre el que evaluar su comportamiento.